anuncio. Sí. Buenos días. Soy Elisa Navas, la directora de la Institución Libre de Enseñanza. Bienvenidos a la institución. Damos también la bienvenida a los que nos estén siguiendo por la red. Continuamos hoy con esta serie de seminarios que venimos celebrando desde hace 2 décadas para explorar las relaciones entre las humanidades y la cultura y el mundo digital y también los diversos aspectos del proceso editorial y de la industria editorial. Hoy vamos a hablar del traductor, esa figura tan olvidada a veces y tan anónima, pero tan imprescindible para acercarnos las obras en otros idiomas. Muchas gracias a José Antonio Millán por diseñar y dirigir estos encuentros. Muchas gracias a los ponentes que van a intervenir hoy, a Juan Gabriel López Guix, a Anelén Suárez, a Celia Filipeto y a Carlos Fortea, que con tanta amabilidad ha atendido nuestra llamada de urgencia ante la repentina indisposición de Miguel Sáenz, al que deseamos una prontísima recuperación. Muchas gracias a todos. Gracias de nuevo a todos por acompañarnos hoy y tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias a la Fundación Francisco Giner de los Ríos y bienvenidos los presentes y los que nos sigan desde la distancia y también los habitantes del futuro que puedan ver esta grabación, no se sabe cuándo. Bien, voy a hacer una introducción general al contexto de este encuentro, para lo cual voy a tener que empezar con una fase de metaencuentro, que es la siguiente. Hoy estamos en el encuentro número 30 de los que llevamos celebrando entre la Residencia de Estudiantes y la Fundación Francisco Giner de los Ríos. Como veis, hemos tocado todo tipo de temas, pero hay que decir, como me ha reprochado alguno de los intervinientes hoy, que no habíamos hecho nada todavía sobre la traducción. Cosas solo relativamente cierta, porque habíamos tocado, por ejemplo, la problemática de las lenguas en la Europa culta del 15 y del 16. Habíamos tocado varias veces la cuestión de las lenguas en Internet, que introduce muchas de estas problemáticas, pero es cierto que no habíamos hecho una presentación específica sobre la traducción. A lo largo de estos 30 encuentros y seminarios hemos tocado todo tipo de temas. Hemos hablado, por ejemplo, de cuestiones tan impalpables como los metadatos y tan pesadas y polvorientes como los libros usados, al cual también hemos dedicado un seminario. Hemos estudiado conceptos tan monosilábicos como el bit y tan polisílabos como la descubribilidad en el mundo editorial. Es decir, a lo largo de estas 2 décadas, que han sido un tiempo de cambios, pues hemos ido intentando ir acogiendo los temas que eran más importantes en este contexto. Unos 150 especialistas nos han ido acompañando a lo largo de este tiempo y estamos encantados de la aceptación y de la respuesta que han ido teniendo estos seminarios. Bien, sin más, para quien quiera seguir los seminarios pasados, en el portal Edad de Plata se puede encontrar con las convocatorias y, en muchos casos, con la grabación íntegra de estos encuentros, junto con otras muchas cosas que tienen que ver con la Edad de Plata. Bien, y ahora, tras la fase de metaencuentro, entramos en el encuentro propiamente dicho, el traductor en el circuito editorial. La verdad es que lo que nos interesaba era estudiar el papel del traductor desde un punto de vista que yo creo que es más bien infrecuente, no digamos en sí mismo la figura del traductor, que como es obvio y necesario, pues ha sido estudiado desde muchos puntos de vista, ¿no? Lo que nos interesaba es
ver un poco lo que he intentado reflejar en este tosco esquema. Y es lo siguiente. Para la mentalidad de los lectores, pues el circuito editorial es un circuito en el cual desde el autor algo pasa a manos del editor y de ahí a manos del lector. Bien. Pero aproximadamente, como sabéis bien, un 30% o así de las obras editadas pasan a través de un traductor. Con lo cual, este sería el circuito que nuestra diseñadora Montse Lago pues, ha reflejado con este esquema. Es decir, sería algo así como que la palabra seca, muerta, por ser en lengua extranjera, cobra vida en manos del traductor. Bien, la figura del traductor a lo largo de las últimas décadas ha experimentado un cambio realmente muy grande en su percepción por parte del público. Ha habido cuestiones clave, de las que luego quizás nos hable López Guix, como la aparición de los derechos de autor del traductor, como digamos, el destacar el nombre del traductor en las obras, etcétera, ¿no? Lo que nos va a interesar aquí es también ver las relaciones con los otros aspectos de la cadena de la edición, empezando por un aspecto casi trivial, pero que, conviene destacar, que es el traductor como lector, que obviamente el traductor como protalector o como el lector más cuidadoso de una obra, quizá después del autor, pues digamos hay que recordar que es uno de los papeles clave que tiene. En segundo lugar, la relación del traductor con el editor, es decir, el traductor que, digamos, toma algunas de las funciones típicas de los editores, que esto lo vamos a ver también, y que son más de lo que parece y hay una relación más grande de lo que uno podría pensar a priori entre la función de los editores y el apoyo que reciben o las propuestas por parte de los traductores. Para estos temas hemos reunido en el encuentro de hoy a 4 traductores destacados, sobre todo del campo de la traducción literaria. Ya sabemos que hay muchas traducciones. Algunos de los que van a intervenir aquí han practicado otro tipo y están practicando otro tipo de traducciones, pero quizás en el campo de la traducción literaria es donde uno se puede encontrar más esta relación entre diversos puntos del circuito editorial. Empezaré con una nota personal diciendo que cuando hace ya muchas décadas yo me iniciaba en el campo de la traducción, en una época, en los años 70, cuando estaba muchísimo menos profesionalizado de lo que luego estuvo, cuando uno podía empezar a traducir porque un profesor suyo de la facultad te decía, ¿y tú no querrías traducir? Y tú pensabas, ¿qué? Sí, hombre, sí. ¿Por qué no traduces un libro de Chomsky? Y tú decías, bueno, de Chomsky, qué bien. Y te metías en un berenjenal del cual, en fin, del cual te costaba salir. Bueno, como yo, otros muchos incautos en la época, pues nos íbamos lanzados a eso. Lo que también es cierto es que, en mi caso y en otros casos, eso nos sirvió de entrada en el mundo editorial, precisamente. Es decir, uno podía pasar de ser traductor a ser corrector de estilo, a ser preparador de originales, etcétera, ¿no? Y muchas carreras, digamos, editoriales empezaron por la traducción, que era realmente el punto de entrada. Bien. En tercer lugar, tenemos la relación de los traductores con los autores. Es decir, el traductor como una especie de medium a través del cual habla el autor, pues muchas veces puede tomar su papel o puede incorporarse como autor en el circuito editorial, aparte de que sea autor, digamos, como escritor de su obra. Bien, este es otro aspecto que hoy vamos también a tocar aquí. Y bueno, este es un poco, de forma un poco tosca, pero los puntos que hoy vamos a estar viendo. En general, y como iremos viendo, el papel de los traductores no
de forma excepcional, sino de forma muy normal, va permeando otros muchos aspectos del circuito editorial. Y sin más, voy a dar la palabra a los dos primeros intervinientes, a los cuales pido que pasen a la mesa, López Guix y Anne Helene. Si queréis ir pasando. Tendremos estas dos intervenciones. Tú te puedes poner aquí si quieres, porque vas a... aquí mismo. Pero luego te pasas, claro. Vamos a tener estas dos primeras intervenciones y, a continuación, un coloquio y un descanso. ¿Puedes salir de aquí? Toma, salto. Es que no sé. Vale, entonces tienes... No sé dónde está, dónde han puesto la... ¿En qué carpeta lo tenéis? En compartir. Aquí. Vale. No, ¿dónde está el...? ¿En dónde? Aquí. No, tampoco. Aquí. Ahí. Gracias. Bien. Bueno. Esto te funciona, ¿no? Eso funciona, sí. Voy a presentar brevemente a Juan Gabriel López Guix, que es traductor del inglés, del francés y del catalán, profesor en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Autónoma de Barcelona. Nos encontraremos entre los intervinientes de hoy diversos casos en que ejercen, aparte de la traducción, la docencia, cosa que es un caso muy frecuente en nuestros días. Entre los autores que ha traducido López Guix está Luis Carroll, Julian Barnes, Miguel de Montaña, Saki, etcétera. Tiene muchos autores traducidos. Desde su creación ha colaborado en la sección El Trujamán del Centro Virtual Cervantes, entre otras cosas, con unos artículos sobre la traducción de la Biblia, que son muy interesantes, la traducción de la Biblia al castellano, que es un tema sobre el cual, francamente, sabíamos poco. Y López Guix codirige dos revistas digitales, Saltana y 1611. Luis. Muchas Don gracias. Gabriel. Gracias a la Fundación Ginés de los Ríos, gracias José Antonio por la organización del encuentro. A mí se me ha encargado hablar de estos tres verbos, me pusieron estos tres verbos como leitmotiv de mi intervención. Hablaré de ellos y lo ligaré con lo que se me ha pedido, con mi práctica profesional, y también hablaré de otras cosas, de prácticas de otros traductores también, ¿no? Para empezar, intentaré esbozar brevemente una concepción del traducir, aprovechando que es como la presentación del traducir o de la traducción en estos encuentros, a través de tres escenas brevemente. En la primera, me gustaría aquí postular que la traducción y la lectura son operaciones hermanas, y podríamos subrayar esa hermandad destacando que las dos palabras pueden referirse tanto a un proceso como a un resultado. De hecho, la palabra lectura necesita un poco de contexto para ser comprendida. Por ejemplo, en esta frase, no hay quien lo saque de su lectura de la Odisea, puede ser alguien que está enfrascado leyendo a Homero, o puede ser alguien convencido como Samuel Butler de la autoría femenina de la obra, que aquí vemos en pleno mansplaining, intentando convencer de su interpretación a la oyente, ¿no? Y lo mismo ocurre con traducción. Estás disfrutando de su traducción, puede ser una lectora disfrutando con la Ilíada, o puede ser la traductora que la está traduciendo. En la segunda escena presentaré la lectura como una conversación a través de las citas, de estas dos citas de Isidoro de Sevilla y de Nebrija. En la primera cita, ya del siglo VII, la traducción, la lectura
se presenta como un diálogo con los ausentes. Los ausentes nos hablan sin necesidad de voz. Oímos las palabras por los oídos, ¿no? Nos introducen las palabras por los oídos, no por los ojos. En cambio, unos siglos más tarde, 8 siglos más tarde, el Nebrija introduce un pequeño matiz y la relación se vuelve bilateral. La lectura nos permite hablar a nosotros con los ausentes y tanto pasados como futuros. Es decir, hay un diálogo mudo. Y a partir de esta idea de la lectura como diálogo, aprovecho para introducir esta tercera escena, establecer nuevas semejanzas y cerrar el círculo y afirmar que la traducción es una conversación con el texto. En esta conversación, el traductor deja constancia de sus respuestas por escrito y se dirige hacia el futuro también. Esta lectura tiene un poder especial porque es una lectura que va a condicionar la lectura de todos los que van a venir después. En realidad, aquí hay una idea que es la del responder, que es una idea básica. El traductor responde a y responde de su traducción también al mismo tiempo, ¿no? Bien, entonces en esta concepción del estar traduciendo como estar en conversación, ¿no? Un aspecto fundamental es esa idea de apertura, de permitir que el texto te diga algo y que tú estés que mantengas una disposición, una capacidad de estar acogiendo esa alteridad del texto y poder, a su vez, transmitirla, ¿no? Me gustaría citar aquí a Ortega, que en su ensayo sobre traducción dice que la conversación, hablando de la conversación, que no es un mero intercambio, dice un mero canje de mecanismos verbales en que los hombres se comportan casi como gramófonos, que esto en realidad es lo que hace la traducción automática, y no es poco, añado así de pasada, pero en realidad la traducción humana es otra cosa. La traducción humana exige una especie de salir de sí, un abismarse en el texto, prestar oído a sus interpelaciones y responder adecuadamente a ellas. Bien, esta es un poco una concepción que creo que compartimos todos los que vamos a hablar aquí hoy y que con esto doy por concluido, cierro la etapa del primer verbo y paso al siguiente verbo. El siguiente verbo es un verbo intruso porque es el verbo introducir, que no estaba previsto, ¿no? No quiero alargarme tampoco con estos saltos de guión, pero hay una función que muchas veces también permanece en la sombra, y más en la sombra aún que el traducir. En determinadas circunstancias, en el caso de editoriales pequeñas o de lenguas minoritarias o de lenguas que no son dominantes en el mercado editorial, aquí tenemos la sombra, los responsables editoriales se dan cuenta que necesitan ayuda y la aceptan. Annelén ha hecho eso muchas veces en el caso del chino y a lo mejor habla de eso, no, pero entonces, por lo tanto, no voy a mencionar más sobre el caso del chino, pero quería mencionar, a modo de ejemplo, el caso del húngaro, en que los traductores Judith Chantu y Adam Kovácsis han desempeñado un papel fundamental en la introducción en nuestras literaturas de la literatura húngara, actuando como asesores, además de como traductores. La introducción de Imer Kertész, por ejemplo, antes de su concesión, de la concesión del premio Nobel, pues fue obra de los traductores que lo propusieron, y luego la concesión del Nobel en el 2002 supuso el gran empujón de esta literatura. Y, por ejemplo, Adán, que desde entonces había trabajado con el alemán, se deslizó hacia el húngaro y prácticamente desde entonces no ha parado de traducir y de introducir autores húngaros. Esa grieta abierta por el contexto favorable también de Frankfurt en el 99, del premio Nobel de Kertész en el 2002, también se ha aprovechado por otros traductores
que también actúan como introductores. Aquí tenemos a Esther Orbán, que viene de Budapest y intenta pues difundir las letras húngaras entre el mundo editorial, y también traduce al castellano. Y este papel, que nosotros vemos así como naturalmente hacia el castellano, también ocurre al revés, de modo especular con el castellano hacia otras lenguas. En ese caso ocurre, por ejemplo, en el mundo anglosajón, en Inglaterra o en Estados Unidos, donde la presencia de la traducción es ínfima, un 3% de los libros son traducciones nada más, son los propios traductores los que tienen que luchar y batallar por dar a conocer autores que a nosotros nos parecen como monstruos y que tienen que hacerse un hueco porque tienen que luchar con el resto de las literaturas del mundo, ¿no? Peter Bush, por ejemplo, autor de Goitisolo o de Leonardo Padura, y en los últimos tiempos se ha decantado también mucho por traducción de autores catalanes como Josep Pla o Quim Monzó o Najat Al-Hashmi. O, por ejemplo, Anne McLean, una traductora canadiense que fue la que insistió y convenció a la editorial para que publicara Javier Cercas, que recibió la novela de Soldado de Salamina, luego recibió un premio muy importante en Inglaterra. También fue a instancias suyas que otra editorial publicó una novela de Juan Gabriel Vázquez, que también en Dublín recibió un premio muy importante en el 2014, creo que fue. Es decir, que hay un papel previo a la traducción, también soterrado, mudo, de los traductores, intentando influir en los libros que se pueden traducir y que pueden entrar en el mercado literario. El siguiente verbo es el de las antologías, que aquí vuelvo al guión previsto, que son también un vehículo a través del cual los traductores pueden hacer aportes al sistema cultural y al canon literario. Las antologías son un formato típico en que para una serie de géneros, por ejemplo, los cuentos o la poesía, son géneros muy fácilmente antologables. También en torno a temas específicos. Una traductora que parece haber encontrado un nicho muy cómodo en el formato antologías es Marta Salís, que ya lleva nueve antologías en Alba, que son todas propuestas suyas. Ella elige los cuentos, los selecciona, los traduce a veces o intenta conseguir las traducciones. Y aquí ya llevamos nueve antologías y la última, la portada no es definitiva, la he tenido que inventar yo, es sobre cuentos relacionados con el darwinismo y el mono y el hombre. Sí, creo que se llamará De hombres y mono, pero ella no lo sabía seguro todavía. Por mi parte, hace unos años hice una antología de cuentos de la Gran Guerra, y con 20 relatos publicados en los 20 años posteriores al inicio del conflicto, y escritos por autores de expresión inglesa, una especie de panorámica de la trinchera literaria del inglés, digamos, con eso, 20 autores. En su momento eran todos inéditos en España, estos cuentos, y elegí un abanico de sensibilidades, partidarios y detractores. Yo que sé, por ejemplo, Arthur Conan Doyle, escocés, y Kipling, la que nació en la India, participaban en una oficina secreta de propaganda de guerra y tienen cuentos a favor de la guerra. En cambio, por ejemplo, Vernon Lee, que era una pacifista, tiene una especie de panfleto ocultista que parece un oxímoron eso, que se llama El Ballet de las Naciones. Y hay cuentos sobre la desestructuración de la personalidad masculina, Richard Aldington en la versión en papel, luego en la versión digital se cambió ese cuento por otro. Wyndham Lewis, Mary Butt, también recogen las secuelas de la invalidez y lo que ahora es el estrés postraumático, y antes era neurosis de guerra y antes directamente cobardía. Hay la perspectiva de las mujeres, sobre todo le di mucha importancia para intentar huir de la equiparación cuento de guerra con un cuento de masculino, cuentos de trinchera, ¿no? Y el número 2 es Suvarna Kumari Devi, es una hermana de Tagore,
y tiene una historia realmente muy peculiar en que habla del contingente indio que va a luchar en el frente occidental y lo relaciona, el sacrificio de esas vidas de los soldados, las relacionas con las vidas de las viudas quemadas en la tradición india y equipara la emancipación. Ese sacrificio va a permitir una emancipación de los soldados, una emancipación nacional después, cuando acabe el conflicto, y también lo relaciona con la emancipación de las mujeres, ¿no? Entonces, es una equiparación entre emancipación nacional y emancipación femenina, que es realmente muy curioso, ¿no? Y después también hay otra serie de relatos de mujeres enfermeras. Hay una fantasía de Radcliffe Hall, que es el número 11, con una descripción de la guerra como un espacio de libertad para las mujeres. Y lo mismo en la última, Winifred Holby, desde una perspectiva heterosexual, lo mismo. Es decir, que hay y también está la oposición entre la ligereza y el espanto. Saki, el número 5, que es una descripción de los pájaros en el frente occidental, como si no pasara nada. Y después una cosa espantosa, que es el James Hanley, que es una especie de híbrido entre una obra de Samuel Beckett y un episodio de Abu Ghraib o de Bucha, ¿no? Una cosa espantosa. Es el número 18, El prisionero alemán. Fue prohibido en Inglaterra en su momento, tuvo que publicarlo pagando por su cuenta la edición, y aún así luego fue censurado y requisada la edición, ¿no? Es decir, que hay una serie de... hay un trabajo ahí de búsqueda de diferentes sensibilidades, perspectivas en que los textos hablan entre sí. Todos los textos tienen una breve presentación sobre el autor, el contexto de publicación, algún comentario que permita entender un poco alguna clave del relato. Luego también hice en otra editorial lo contrario de una antología, que es justamente los cuentos completos, porque justamente Saki era un autor que siempre... La primera aparición de Saki en castellano es en el año 40, en la revista Sur, en una traducción de Bioy Casares. Y desde entonces siempre se habían publicado cuentos sueltos o antologías, y jamás una recopilación. Y esta justamente, pues, lo contrario de la antología, ¿no? Lo he colado también. Sí. Ya ves tú, los traductores te das algo y te quitan... Bien, y aprovechando, aquí reuní a un equipo de antiguos alumnos míos, hicimos un equipo, habíamos trabajado cuentos de Saki en clase y después en talleres fuera de las clases, y los junté y hicimos esta experiencia de traducir colectivamente. Y después, aprovechando el éxito de este libro, que es como el gran éxito, salió en el 2005, aprovechando ese gran éxito para la editorial, que quiero decir que es el gran éxito de la editorial desde entonces, ¿no? Aprovechando el éxito en su momento de Saki, les propuse una cosa un poco más friki, que son unas parodias que hizo Saki cuando él se dio a conocer con su nombre Saki a principios del siglo XX, en 1900, 1901, que es utilizar los episodios de Alicia con personajes, con políticos del momento, ¿no? Entonces sale Balfour o Lord Chamberlain, y son todos episodios de Alicia parodiados, y son artículos de sátira política. Tuvo muchísimo éxito. Todo esto está acompañado de una explicación, todos los referentes culturales que 100 años después ya se han perdido y que no son conocidos, pues, y los referentes carrolianos también, pues están ahí todos explicados. Cuando estaba haciendo los cuentos de la guerra, lo que estaba pensando en realidad era que el proyecto bonito en realidad era hacer una antología de cuentos de la guerra, pero no solamente del inglés, sino de todas las lenguas, algo que salía por completo de mis capacidades traductoras. Por lo menos sin ayuda mecánica, que dentro de poco ya podremos, yo creo que, hacerlo, pero de momento todavía no. Y entonces, con un par de amigos, ideamos un proyecto de hacer libros digitales, un poco para explorar cómo era eso y cómo funcionaba. Hicimos una serie de ediciones, y esos son hay más libros. Estos son los relacionados con la guerra. Y también, pues eso, fui buscando cuentos con la limitación de que estuvieran libres de derechos, de diferentes idiomas. Y aquí hay, pues eso, de diferentes lugares, de Turquía, el de Hungría, de Margit Kafka, Dos veranos, está hecho por Esther,
Mira, Fran Taslin, Carlos está por ahí, el último tuyo. Celia Filippetto echó una mano con Bereke y la guerra. Es decir, que era un poco recurrir a amigos y proponerles esto como experimento. Oye, ¿queréis hacer esto? Y bueno, con toda la generosidad del mundo, pues se sumaron de modo entusiasta al proyecto. Todos tienen prólogo del traductor, aparece en portada, cosa que no se puede decir de todo el mundo. Y bueno, hay unos cuantos. Y después también, dentro de este proyecto, una traductora amiga que había traducido otros cuentos también que no eran de la guerra, propuso pues hacer varios textos relacionados con la literatura china, y también publicamos varios cuentos del chino. Es decir, que estos eran como las primeras veces que se traducían. El primero no, el paraíso sobre el infierno, bueno, es el título de la recopilación. No estoy seguro de si ahí hay algún cuento traducido, pero todos los demás son también inéditos en castellano. La cabeza es una novelista de Hong Kong contemporánea. Pema Seden es un tibetano que escribe en chino. Y bueno, esta iniciativa de estas ediciones fue una cosa muy peculiar, recibió el interés académico y se hicieron 4 o 5 artículos académicos sobre nosotros, con entrevistas a los traductores y bueno, luego se ha publicado en estas revistas serias. Bien, entonces paso al prologar, que no me quiero alargar mucho. Y aquí quiero hacer una defensa del prólogo, ¿no? Pienso que siempre que sea pertinente habría que añadir o proponer un prólogo del traductor, un prólogo, una nota, un epílogo del traductor, por 2 razones principales. Porque ese espacio paratextual puede ser muy útil para que los lectores sean conscientes de las dificultades o de las exigencias que plantea la lectura, para ayudarlos a leer mejor. Hace unos años traduje este libro de Tom Wolfe, Todo un hombre, que tenía 12 formas de hablar diferentes, de las cuales 4 eran dominantes, digamos, 4 formas de hablar diferentes, 4 sociolectos, blancos pobres, o sea, el cracker, los blancos pobres de las zonas rurales de Georgia, el habla de los negros, el habla de los pobres de la costa oeste, el Oki, de la zona de Auckland, y el pinyin hawaiano, que es una mezcla entre inglés, hawaiano, y filipino, japonés, chino y portugués. Y entonces, bueno, es un mad mix. Y increíblemente, en aquella época, porque estoy hablando del año 98, 99, ya Internet, que era un poco precario entonces, todavía ahora estamos acostumbrados a que podemos encontrarlo casi todo, me sirvió para encontrar glosarios y explicaciones y me ayudó muchísimo. La cosa era tan difícil en el castellano. Por cierto, Miguel Sáenz también se ha enfrentado a algo similar en la traducción de Llámalo sueño, de Henry Roth, que tuvo que enfrentarse al problema de la variación lingüística, ¿no? Decía que la cosa era tan compleja en esta obra que el propio narrador, o Wolfe, o el narrador, enseñaba al lector a leer lo que estaba leyendo, porque estaba mal escrito. Primero lo decía bien y decía, y sonó como tal, y lo decía mal. Luego lo decía mal y aclaraba y dijo esto, ¿no? Pero lo había dicho mal, de manera que tú ya ibas aprendiendo. O que hacía que algún personaje lo repitiera o lo aclarara, o el narrador lo aclarara, de tal modo que al cabo de unas pocas páginas tú ya aprendías a leer mal, se te estropeaba la cabeza, y entonces eso facilitaba mucho la traducción, porque podías optar por soluciones más arriesgadas, y el hecho de que también que fuera algo continuo dentro de la novela, que tenía más de 1000 páginas, pues también eso fue una gran ayuda en realidad, ¿no? Y el prólogo aquí, pues, contaba un poco esto, ponía ejemplos del original inglés para que el lector viera que si se ponía, si opinaba que aquello estaba mal traducido o no estaba bien traducido, pues que lo intentara, y le ponía unos pequeños fragmentos de las diferentes hablas, y en la nota aproveché para decir, pasaba una cosa muy curiosa con este libro, que donde el autor imitaba, porque lo que hacía Tom Wolfe era como si fuera transcribir una grabadora, esas hablas existían realmente en la cultura norteamericana,
y decía, donde el autor imita, el traductor crea. Y era verdad lo que estaba diciendo. Y esa es muy curioso porque bueno, luego fui siguiendo las críticas a ver cómo se reaccionaba ante eso y hubo un escritor, periodista cultural a quien le sentó eso fatal y me dijo que no era de recibo traducir, como había traducido yo, las intraducibles expresiones, como lo había hecho. Porque claro, si dice que son intraducibles, ¿cómo quiere que las traduzcamos, no? Entonces, bueno, también sirve un poco para el prólogo para decir cosas y luego ver la reacción, ¿no? De explicarte mejor para luego comentar, ¿no? Le molestó mucho ese descaro mío al decir que el traductor podía crear, ¿no? Otro texto así que también mereció un prólogo es este libro que se publicó en la editorial Bruguera, que es un reflotamiento de Bruguera que intentó llevar a cabo Ana María Mosch. Y este es el diccionario de... Este libro es una novela en que una chica china que no sabe apenas inglés va a Londres durante un año a aprender inglés. Y entonces escribe un diario. Y es un inglés macarrónico. Y va aprendiendo a lo largo del año inglés. Y va escribiéndolo cada vez mejor. Entonces tenías que establecer toda una gradación en las incorrecciones para que, yo qué sé, en la página 200 meter un subjuntivo. Y teniendo en cuenta además que las incorrecciones del inglés eran diferentes que las del español. Y además que debajo de eso estaba el chino. Con lo cual, lo explicas todo así en una página y media y de paso dices, pues he contado con el asesoramiento de una sinóloga que me ha ayudado a hacer esto, para que vean que, un poco sin decir nada, pero que vean que has hecho un trabajo, ¿no? Sí, he contado con la ayuda de Mayalen Marín, que me ha ayudado a identificar el sustrato chino para comprender mejor las incorrecciones. Que me explique que el chino, pues el verbo es invariable o que el adjetivo funciona de este modo o del otro o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues, lo dejas caer y de ese modo, pues, de algún modo das a entender que has hecho una lectura muy intensa, como decía José Antonio, que intentas hacer la mejor lectura de un texto, que eso supone grandes investigaciones, que a veces lo que pasa es que es como si buscaras un tesoro y una vez lo encontraras lo vuelves a enterrar. Y entonces, por lo menos, dejas de algún modo constancia de que ahí hay algo por debajo de la superficie que si uno el lector escarba, puede también llegar a él, ¿no? La otra nota curiosa también, en esta edición de Microsiervos, que es una novela de culto de Douglas Coupland, que describe la vida de unos informáticos de Silicon Valley, trabajadores de Microsoft. Es una especie de diario y está salpicado de palabras inconexas. Se supone que hay una inteligencia artificial, un programa que están haciendo que va soltando palabras al azar, ¿no? Y en una de las páginas está rellena de esto, de ceros y unos. Cuando lo vimos en la editorial pensamos, bueno, pues esto escribimos así 101010 y ya llenamos la página correspondiente a 2 páginas, ¿no? Esto en realidad aquí hay en código binario un poema. Entonces, ahora es insultantemente fácil ir a Internet y buscar un convertidor de código binario y parece mentira, ¿no? Pero en aquel momento, a finales de los 90, pues tuvimos que recurrir a un amigo traductor y programador, Javier Guerrero, que nos hizo él mismo un programa para descifrar esto, tenerlo en inglés, volverlo a traducirlo al castellano y volverlo a pasar otra vez a código binario, ¿no? Y entonces, en una nota que pusimos en la segunda edición, dejamos caer que había un poema oculto en las páginas tal, ¿no? Para eso sirve también la nota. Y bueno, y la otra gran razón es en favor de los prólogos, es que, como venía apuntando, que es una forma no intrusiva de dejar constancia de ese trabajo que has hecho y de paso señalar la presencia de la traducción. El último prólogo del que quiero hablar es este, que es una de las traducciones, la traducción más reciente que he hecho. Son 2 textos de Poe, Los dominios de Arnhem y La casa de Landor, que son 50 páginas de descripción minuciosa de paisajes. Es algo un poco tedioso, salpicado de reflexiones metafísicas, que son en realidad una especie de meditación sobre lo bello, sobre la poesía y lo bello. Pero tienes que estar con tu estado de ánimo adecuado para poder apreciar ese viaje por
por el paisaje y los ángeles y la divinidad y las meditaciones de Poe, ¿no? El prólogo aquí no habla tanto de la traducción, pero intenta, de un modo como arqueológico, mostrar como las fuentes de Poe en estos relatos, en estos textos, mejor dicho. Y, por ejemplo, descubrí al hacerlo la influencia de Arnhem. Está sacado de una novela de Walter Scott, que es una novela muy menor que tuvo mucha influencia en Estados Unidos. De hecho, el Ku Klux Klan, los tribunales secretos del Ku Klux Klan están basados en esta novela, que en última instancia Walter Scott se inspiró en Goethe, y hay unos textos de Goethe que hablan de unos tribunales así. Y es esta novela. Y después, otra de las fuentes pictóricas, se inspiró Thomas Cole, que es el creador de una escuela paisajística de la escuela del río Hudson de Estados Unidos. Tiene una serie de cuadros, El viaje de la vida, y él está describiendo estos cuadros en realidad. Esto le da un poco de vidilla al texto, te da unas claves que te permiten, pues eso, aderezarlo con un poco más de frescura. El último verbo, también colado aquí, es el de visibilizar. Y estas reflexiones que acabo de hacer introducen en realidad ese otro verbo intruso en el encargo, y antes he hecho referencia al traductor como introductor. La defensa del prólogo también apunta en esa línea, y también ahora quiero mencionar un poco el papel del traductor como un poco activista de la visibilización del traductor, ¿no? Suele haber muchas campañas, recurrentemente aparecen campañas en favor de la visibilidad de los traductores. Últimamente en el mundo anglosajón están apareciendo muchas campañas de este estilo. El The Guardian en el año pasado sacó un texto de Jennifer Croft, que es una traductora del lituano, del ucraniano, del polaco y del español, que ha hecho una especie de carta abierta manifiesto junto con Mark Addon, el autor del El incidente del perro a medianoche, y la Sociedad Británica de Autores, que han hecho una campaña que se llama Translator on the Cover, que piden la mención del traductor en la cubierta. De hecho, Jennifer Croft ha dicho que no va a publicar nada si no está en la cubierta como traductora, si no está ella misma en la cubierta, ¿no? He puesto este otro del New York Times porque justamente hace una semana, el 29 de mayo, también apareció un artículo en el New York Times. O sea que es algo que está apareciendo con mucha frecuencia últimamente. Este principios de año también apareció una cosa de la comunidad, un artículo, un informe comunitario, una cosa que se llama método abierto de coordinación, que francamente, si quieren acercar la comunidad a los ciudadanos, deberían buscar otros nombres, porque se supone que es una especie de una fórmula intergubernamental para llegar a convergencia, a definir objetivos y a una convergencia comunitaria sin recurrir a medidas legislativas, y lo llaman de este modo, ¿no? Entonces, hace informes, y uno de esos informes, pues el último, es de los traductores, que piden los traductores en la cubierta del libro, y establece una serie de buenas prácticas para la visibilización del sector de la traducción, y de hecho la celebración de este coloquio, un coloquio como este, entraría de lleno dentro de estas recomendaciones. Otra de las recomendaciones del informe es la que da título al libro, al informe, que es la de los traductores en la cubierta, que en realidad recoge la recomendación del SEATL, que es el Centro Europeo de Asociaciones de Traducción Literarios, que tiene un hexálogo, y el último punto es que el nombre del traductor, en tanto que autor de la traducción, figurará en los lugares donde aparezca el nombre del autor. Todos estos avances se producen a un ritmo geológico. La Asociación Así Traductores negoció hace unos años con la Federación de Gremios de España y la Federación de Editores de Cataluña un contrato tipo de buenas prácticas al que se han suscrito una treintena de editoriales. La mitad escasa de ellas menciona sistemáticamente al traductor en la portada. Es decir, que no, la cosa va un poco lenta. Hace unos años, una de estas editoriales lanzó en redes un anuncio diciendo que iba, a partir de entonces iba a poner el traductor en la contracubierta. Está bien, pero pueden hacer más, ¿no? Bien, son conocidas las frases de Saramago, que dice que los escritores hacen las literaturas nacionales y los traductores hacen la literatura universal, o la de Eco, que dice que la lengua de Europa es la traducción. El informe comunitario hace hincapié en la idea esta que estaba en la frase
mencionada en la frase anterior, que son embajadores activos entre las culturas y las lenguas. Y la verdad que, bueno, no se trata de ponerse megalomaníaco. Esto es una viñeta de la adaptación gráfica de la novela del libro de Anthony Weaver sobre la Segunda Guerra Mundial, y vemos aquí un pie de foto que hace reír. Dice que está el traductor ahí sonriente entre Churchill y Stalin, ¿no? Dice esta persona que se ha tomado aquí, ¿no? Bueno, el traductor es el que susurra desde atrás. El que está en medio es el embajador estadounidense, el enviado de Roosevelt, que estaba enfermo y no podía ir, ¿no? No se trata de ponerse así megalomaníaco como parece ilustrar esta viñeta, sino de haber reconocido una labor invisibilizada. Miguel Sáenz le oí decir en una ocasión, dijo algo así como: a nadie se le ocurriría decir a la salida de un concierto, Alfredo Kraus ha estado fantástico, ni se lo ha notado. Pues un poco lo mismo, ¿no? Creo que son muy necesarias, ¿no? Creemos que son muy necesarias estas medidas que ayuden a mostrar activamente la presencia de la traducción, porque una mayor visibilidad lleva a un mayor reconocimiento y a una mayor valoración social y unas mejores condiciones de trabajo, ¿no? En ese sentido son dignas de elogio medidas como las del Centro Cervantes, que tiene, lo has mencionado, ¿no?, esta sección desde el año 99, con alguna interrupción. Al principio era una sección diaria y ahora es semanal, sobre traducción. Aquí somos varios los colaboradores, ¿no? Carlos, Celia, Alén, tú creo que no has colaborado con el Trujamano, ¿se has hecho alguno también, verdad? ¿O sí? Sí, hace tiempo. Sí, pues eso. Y tiene una media de 1 millar de visitas diarias, de páginas vistas por día. Es decir, que es algo que habría que seguir alentando. De pronto aparecen otras iniciativas. En la revista Contexto, Rita da Costa, la traductora de portugués, se encargó de organizar esta sección N de los T, donde había reflexiones de los traductores con reflexiones tan sesudas y filosóficas como esta, en que yo me pregunto sobre el papel de Dios en el País de las Maravillas. Y son actividades visibilizadoras así, varias, ¿no? También por poner las que has mencionado, mostrar las que has mencionado, José Antonio, estas dos revistas, Altana, la más literaria y la otra académica de acceso abierto, dedicada a historia de la traducción. Y quería acabar con 2 iniciativas en las que también he participado, que entran más en el campo de la shitpop, con motivo de la polémica generada por la traducción el poema de Amanda Gorman y el rechazo de la traducción del catalán por parte de la editorial, porque había habido una confusión ahí y no quisieron al final la traducción de Víctor Ubiols. Con Belén Santana nos pensamos que podía ser una buena forma de reivindicar la traducción, pedir a colegas que nos hicieran. Víctor compuso, que es músico de jazz, compuso un blues contando su experiencia del rechazo, diciendo: Amanda, ¿por qué me dejas si yo te quiero? Una cosa de estas, ¿no? Y entonces yo se lo traduje al castellano y le dije: mira, si quieres te voy a buscar traducciones a otras lenguas, pero aquí lo que sería bonito sería hacer una cosa abierta, lo más abierta posible a todas las lenguas. Y juntamos una 50 de traducciones y las publicamos como librito, que se puede conseguir que está en PDF, colgado en Internet. Le pusimos, con ayuda de Carla López, subtítulos en Vimeo. Están ahí con todos los... Había idiomas que no estaban catalogados en el listado de Vimeo y no los pudimos poner, que los teníamos y no estaban ahí. Solamente puedes poner los que tienen, ¿no? Y otra iniciativa así curiosa es una cosa que quizás podríamos dejar para el final, que es esta traducción que hice con Itziar Hernández, que es un texto de reivindicación de la traducción hecho por Eric Skubevik,
para la Asociación Noruega de Traductores, que es un texto que se desliza y que lo tradujimos y lo podemos ver al final. Sí, bueno. Y nada, bueno, son ejemplos de iniciativas que en última instancia buscan visibilizar la traducción y reivindicar a sus autores, ¿no? Y espero no haberme extendido demasiado. Gracias. Aquí. Por favor, echáis una mano. No me he extendido mucho, ¿no? No lo he mirado. No, está bien. Te lo cojo. Yo tenía esto. Este es el mío. Ahí está. Sí, ahora me voy a sentar ahí. ¿Me siento allá? Sí, siéntate aquí, ¿no? Te paso esto. Sí. Bueno, voy a ir presentando mientras. A continuación va a intervenir Ana Helen Suárez, que es sinóloga y profesora de lengua y literatura chinas y de traducción chino-español en la Universidad Autónoma de Barcelona. Parece muy interesante para el tema que nos ocupaba de la mediación con las lenguas menos conocidas, acudir a la lengua opaca por excelencia, digamos el chino, opaco en el sonido, opaco en su grafismo y, en fin, opaca por todas partes, ¿no? Ana Helen es no solamente traductora literaria, sino también traductora cinematográfica, lo cual nos abre otro aspecto muy interesante dentro del quehacer. Y bueno, tiene diversos premios, tiene el Premio Nacional a la Obra de un Traductor, el Premio de Traducción Ángel Crespo y el Premio Stendhal. Sin más, Ana Helen, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a José Antonio Millán y a la Institución Libre de Enseñanza por esta iniciativa y por los presentes por asistir. Mi contribución de hoy va a ser de orden eminentemente práctico sobre mi experiencia en traducción del chino al español y más particularmente en la traducción de términos clave en la filosofía china antigua. A diferencia de lo que sucede en la filosofía occidental, donde a menudo los autores de cada propuesta tienden a acuñar nuevos términos, a crear neologismos que se ajusten con precisión a los conceptos que manejan. En el ámbito cultural de la antigüedad china, el proceso consiste más bien en adaptar términos vigentes en la época, enriqueciéndonos con nuevos usos o significados. A eso ayuda la flexibilidad inmensa de la lengua china antigua, que desempeña un papel crucial en la articulación del discurso filosófico y que, por ejemplo, juega a menudo con las resonancias que pueden producir las numerosas homofonías de la lengua china o también jugando con paralelismos retóricos. En cambio, a la hora de traducir, esa misma flexibilidad se convierte en vaguedad, en indefinición, y plantea los mayores problemas en un ámbito, el de la filosofía, en que la lengua de llegada suele buscar justamente precisión, exactitud. Un buen ejemplo de ello es el uso del término Tao, que supongo que todo el mundo conoce, en los textos de la tradición filosófica china. No es un término específico de la tradición taoísta, como se podría creer, sino que es muy recurrente en todas las escuelas filosóficas de la China antigua, incluida el confucianismo. Para examinar algunos de los problemas de traducción que plantea, hoy nos centraremos en su uso en el Tao Te Ching. Respecto al Tao Te Ching, que se atribuye a Lao Tzu, a Lao Tse, parece que se trata más bien de un texto de origen oral
que circuló ampliamente en el periodo final de los reinos combatientes, y de hecho no se puede hablar de un texto, ¿no?, original, sino de versiones. Además de la versión más conocida, la del comentario de Wang Pi, están las que ven en la diapositiva, la de los manuscritos de Mao Wentui, Guo Tian, Pei Ta, que presentan entre sí diferencias muy notables. En cuanto al término Tao, en el Tao Te Ching aparece 76 veces, por lo menos en la versión establecida por Wang Pi, en el siglo III de nuestra era, y aparece generalmente como sustantivo, pero también como verbo. Es difícil saber cuál es su significado etimológico. Por su composición gráfica en las variantes arcaicas, se puede especular que combina la idea de movimiento, de progresión, con la de rumbo o guía también, porque se compone de los elementos andar y del elemento cabeza. Se puede conjeturar que sus significados más antiguos son camino o avanzar siguiendo un rumbo, pero en las apariciones más antiguas que se conservan tuvo sentidos figurados, relacionados con la idea de funcionamiento de los fenómenos celestes y terrestres, de procedimiento para llevar a cabo algo, de guía o de manera de gobernar, por ejemplo, refiriéndose tanto a la conducta, por así decirlo, del cielo, de la naturaleza, como a la conducta humana que idealmente tenía que seguir la pauta dictada por el cielo, por la naturaleza. En su extensión filosófico-religiosa, Tao se refiere al curso observable del universo tal como lo percibe el ser humano, en los desplazamientos de los astros, en la sucesión de las estaciones, en los ciclos propios del mundo de los seres vivos, etc. Este sentido de Tao está presente en numerosos textos de la antigüedad, también en los textos confucianos, pero en el Tao Te Ching el término adquiere además un sentido cosmológico. Ya no se trata solo del proceder observable del universo, perceptible en sus ciclos, día-noche, vida-muerte, etc., sino que es lo absolutamente no observable, ¿no? Una suerte de oscuridad primigenia de donde dimana todo lo que puede llegar a existir y a donde regresa todo lo que deja de existir. El célebre primer capítulo empieza así: Dao ke dao, fei chang dao, ming ke ming, fei chang ming. El curso que se puede discurrir no es el curso permanente. El nombre que se puede nombrar no es el nombre permanente. En este primer dístico, Tao aparece en estricto paralelismo con Ming. Tao viene en rojo, Ming en azul, y Tao aparece jugando con sus diversas acepciones. El Tao que se califica de Chang, Chang sale en verde en la diapositiva y traducido como curso permanente, es el principio cosmológico que acabo de mencionar. Esa oscuridad primigenia de la que todo dimana y a la que todo regresa de forma constante y automática, por así decirlo. Debido a la frecuente analogía del Tao con el agua, en el Tao Te Ching, en mi traducción de 1998, empleo el término curso, que desde mi punto de vista ofrece más matices que la traducción convencional de vía o camino, porque curso implica movimiento, ¿no? Rumbo también del agua, por ejemplo, de los astros, etc., y porque permite una asociación de ideas entre curso y discurso, discurrir, lo discursible, que comparten la misma raíz latina de correr, ¿no? Esta asociación de ideas refleja en la traducción, aunque sea de un modo muy imperfecto, inevitablemente, el juego de palabras y la ordenación simétrica del pareado original. Sí. Los paralelismos, tanto en los textos filosóficos como en los poéticos,
tienen una función que sobrepasa ampliamente la función estética eufónica. No son gratuitos, sino que suelen ser reveladores de sentido. De hecho, suelen constituir una ayuda valiosa para la interpretación y para la traducción. Así, en este inicio se nos dice que se va a utilizar el término Tao en un sentido que no es el sentido usual, el sentido discursible, sino que es un sentido cosmológico nuevo que sobrepasa ese sentido temporal y que incluso en su propia lengua, con el término Tao, en la lengua china de los reinos combatientes, no se ve abarcado por ninguna de las acepciones de Tao corrientes. El curso permanente o cosmológico, nos dice, no es discursible y, por lo tanto, no es designable. No hay nombre que pueda ser su nombre, que pueda calificarlo. Ni siquiera esa palabra Tao en chino cubre todo aquello de lo que nos va a hablar el Tao Te Ching. Por lo tanto, es evidente que curso o cualquiera que sea la traducción al castellano, al igual que Tao, nunca cubrirá todo aquello a lo que se refiere con el Tao cosmológico, digamos, de lo que nos va a hablar el Tao Te Ching. En el Tao Te Ching, el Tao permanente, o sea, el Tao cosmológico, recibe diferentes min, diferentes nombres, en azul en la diapositiva, que en mi traducción se presentan más bien como atributos. Por ejemplo, en el capítulo 14 se dice que es invisible, es inaudible, es intangible. Todo eso son atributos del Tao, sus aspectos expresables, ¿no?, que se pueden nombrar, como se dice en este capítulo, pero ninguno es el Changming, es decir, el nombre permanente, el nombre absoluto que puede abarcar ese Tao cosmológico. El primer capítulo prosigue así: nada es el nombre del origen del cielo y de la tierra. Ser es el nombre de la madre de todas las cosas. En este fragmento, el ser humano solo, mejor dicho, puede hablar del Tao cosmológico a través de su experiencia subjetiva, recurriendo a lo relativo, a la dualidad yin-yang, ¿no?, la nada y el ser, la muerte, la vida, la noche, el día, etc. La nada se refiere a la fase previa a la primera determinación, en la que nace esa primera dualidad, aquí llamada cielo y tierra, pero que significa universo, ¿no? Es la fase en que las cosas todavía no están indiferenciadas. Si habláramos de materia, no se han condensado, digamos. El ser se refiere a la fase en que, a partir de esa primera dualidad, cielo y tierra, universo, empiezan a aparecer todas las demás determinaciones, todas las cosas en el texto. Los seres animados e inanimados, los fenómenos físicos o inmateriales. Cabe señalar que en mi traducción de antaño traduje este mismo pasaje como sin nombre es el origen del cielo y de la tierra. Con nombre es la madre de todos los seres, que es la lectura más comúnmente aceptada. La interpretación de este pasaje en uno u otro sentido depende de dónde se coloque la pausa, puesto que en chino antiguo no había puntuación. Para mi interpretación actual, la pausa va detrás de Wu, que está en rojo en el segundo dístico, y de You en azul en el segundo dístico, ¿no?, traducidos como sustantivos, la nada y el ser. En cambio, para la interpretación de sin nombre y con nombre, la pausa va detrás de min, o sea, nombre, y entonces Wu y Yo ya no se interpretan como la nada y el ser, sino como no haber y haber. Lo que no tiene nombre, o cuando no hay nombre, digamos, es el origen del universo. Lo que tiene nombre es la madre de todas las cosas. La lectura que privilegio hoy, la de la nada y el ser, es más coherente con el resto del capítulo, particularmente cuando se dice en el mismo capítulo, más adelante, que ambos brotan de lo mismo, aunque tienen distinto nombre. Así, en la nada permanente se vislumbrará su misterio. En el ser permanente se vislumbrará su frontera.
Ambos brotan de lo mismo, aunque tienen distinto nombre. Indiferenciados se llaman oscuridad, oscuridad de oscuridades, puerta de todos los misterios. Este final del primer capítulo sugiere que el máximo conocimiento del Tao cosmológico al que se puede aspirar sería la intuición de algo extremadamente oscuro, indiscernible, porque contiene fundidas todas las distinciones posibles, incluida la de la nada y el ser. Una vez más, hay otra interpretación de este pasaje que también depende de dónde se coloque la pausa. En mi lectura, la pausa va detrás de Wu, la nada, y Yo, el ser. Si se coloca detrás de Yu, que es el carácter que viene justo después de ambos, respectivamente, Yu se convierte en sustantivo. O sea, en mi traducción, Yu es solo una marca de futuro, ¿no? Se vislumbrará su misterio, se vislumbrará su frontera. Pero si se coloca la pausa detrás de Yu, entonces Yu se convierte en sustantivo con el sentido de deseo, aspiración, y se entiende como permanentemente sin deseos se contempla su misterio, permanentemente con deseos se contempla su límite. Y el sentido sería que para captar el misterio insondable es preciso carecer completamente de deseos, de aspiraciones. Con deseos solo se percibe su aspecto fenoménico. Sin embargo, teniendo en cuenta que en el texto que nos ocupa las cuestiones de ritmo y de paralelismo son fundamentales, es más que probable que Chang, en verde en la diapositiva, o sea, permanente, tenga en este dístico el mismo valor que en el primer dístico, donde sirve para indicar que se va a hablar del Tao cosmológico, no de otras acepciones de Tao. Aquí se va a hablar de la nada cosmológica y del ser cosmológico, no de los usos corrientes de los términos Wu y Yo, que corrientemente significan no haber y haber. También he destacado el término xuan en violeta, y que traducido como oscuridad. Según el diccionario etimológico más antiguo que se conserva, del siglo III, el color, o sea, xuan es un color oscuro de lo lejano o misterioso, ¿no? Por su parte, el estudioso contemporáneo Pang Pu asocia el término xuan en sus variantes más arcaicas a unos patrones decorativos de las piezas de cerámica de la cultura neolítica Qijialin, que representan remolinos y que evocan las vorágines del agua divinizada como origen de todo. Para Pang Pu, el sentido etimológico de xuan, que yo he traducido como oscuro, sería el de su homófono xuan, que está en la parte inferior de la diapositiva, y que significa remolino de agua, vorágine, y los sentidos de profundo, oscuro, etcétera, serían derivaciones de ese primer sentido por la profundidad y oscuridad que implica esa especie de agujero negro, de remolino. Aunque sea una lectura bastante especulativa, resulta interesante porque aporta elementos afines a las imágenes acuáticas tan presentes en el Tao Te Ching. No podemos verlas por razones de tiempo, pero independientemente de cuál sea el origen del carácter xuan, se refiere a la indiferenciación total a partir de la cual se produce la génesis de todas las distinciones, incluida la de la nada y el ser. Ese mismo sentido de masa caótica o de masa de agua insondable, tumultuosa y turbia aparece en varios pasajes del Tao Te Ching, por ejemplo, en el capítulo 4, donde se dice Tao Chung, el curso mana, y se lo califica de yuan y de chan, es decir, abismal, profundo, insondable. Vemos que los caracteres Chung, yuan y chan se escriben los tres con el radical del agua, lo cual refuerza gráficamente la imagen del Tao como fuente o manantial infinito.
En el capítulo 25 leemos: hay algo formado de caos anterior al nacimiento del cielo y de la tierra, silencioso y solitario, absoluto e inmutable, evoluciona por doquier sin desfallecer. Podemos tenerlo por madre de cuanto hay bajo el cielo. No conociendo su nombre, le daré el sobrenombre de curso. El término Hun, que he destacado en violeta y traducido como caos, y que también tiene el radical del agua, da por su riqueza semántica la imagen de gran masa de agua borboteante y turbia, en la que toda distinción o toda existencia potencial está disuelta en una confusión absoluta que no es posible definir ni abarcar con un nombre. De ahí que se diga que no conociendo su nombre, el supuesto autor del Tao Te Ching le va a dar el sobrenombre de curso, es decir, Tao, ¿no? Para poder hablar de esa cosmología y salvar así la dificultad fundamental que plantea el tener que discurrir acerca de lo que no es discursible. En todos los casos en que aparece el término Tao como sustantivo en el Tao Te Ching, lo he traducido como curso por las razones ya mencionadas. Como término clave, existe la tendencia generalizada a traducirlo siempre de la misma manera, vía o camino, o bien a dejarlo sin traducir, en transcripción fonético, Tao. Sin embargo, cabría traducir Tao como curso sistemáticamente, con la excusa de que es un término clave, en otros contextos de la filosofía china antigua. Indudablemente no. Curso es una traducción relativamente adecuada cuando se trata del Tao cosmológico o, como mínimo, del Tao celeste, del Tao natural, del Tao cósmico, por lo que tiene de movimiento espontáneo, proceso fluido, en que no interviene ninguna voluntad. Pero cuando se trata de Tao en el sentido de enseñanzas o de modos concretos de proceder de las personas o de maneras de evolucionar las cosas, las acepciones de Tao son muy numerosas y aparecen en textos del pensamiento chino, tales como las Analectas de Confucio o el Chuangzi, en que, por cierto, también aparece el Tao, si no cosmológico, sí celeste, ¿no? Allí creo que resultaría absurdamente forzado y erróneo traducirlo como curso, como vemos en estos ejemplos. Yang Qiu es un discípulo de Confucio. Diría, no es que vuestro curso no me guste, maestro, es que me falta fuerza. Aquí sería mejor, no es que vuestro camino no me guste o vuestra vía no me guste. O, por ejemplo, Confucio ve a un hombre nadando como un pez en unas cataratas muy peligrosas y, admirado, le dice: os había tomado por un fantasma, pero ahora de cerca veo que estáis vivo. Decidme, ¿tenéis un curso para nadar así? Aquí sería mejor pues, un método, un proceder. En estos casos, valdría más traducir en todo caso de otra manera adecuada para cada contexto, a pesar de que Tao sigue siendo un término clave, ¿no? Por otra parte, dejar Tao sin traducir es una opción que eligen numerosos traductores, justificándola por el hecho de que es un término clave y problemático, con una multiplicidad de sentidos imposible de abarcar en su totalidad y a la perfección. Dejar un término sin traducir es una opción indudablemente funcional y muy defendible en ediciones prácticas destinadas a especialistas, por ejemplo. Por lo demás, presenta, en este caso, desventajas que vale la pena considerar. Por una parte, Tao es un vocablo muy corriente en chino, incluso en chino moderno. Tiene múltiples acepciones. Es un término que no crea extrañeza en el lector chino actual.
aunque, o sea, por muy difícil que sea de interpretar en el contexto concreto del Tao Te Ching o de otros textos de la filosofía china antigua. El término en sí es muy corriente. Ese término tan corriente en el ámbito filosófico era enriquecido, matizado por cada pensador, al igual que lo hicieron a lo largo de la historia los filósofos occidentales, árabes, con términos como la verdad, el ser, etc. No por eso hay que dejar esos términos sistemáticamente en sus lenguas originales, salvo en ediciones especializadas. Si se dejan sin traducir los términos considerados clave, en el Tao Te Ching, por ejemplo, y por no poner más que unos pequeños ejemplos, habría que dejar en transcripción pues Tao, como mínimo, pero también Te, virtud, que yo traduje como virtud, Yin y Yang, que yo traduje como sombra y luz, Wu y Yo, que yo traduje como la nada y el ser, por no poner más que unos pequeños ejemplos. Porque todos ellos, sin excepción, son términos clave y están cargados de significados difícilmente trasladables con exactitud. Si con este criterio dejamos todos esos términos sin traducir, en un texto que es muy breve, porque el Tao Te Ching es muy breve, este perdería su belleza formal para convertirse en un galimatías. Por ejemplo, cuando se abandona el gran Tao, aparecen el Ren y el I. Cuando surgen el Zhi y el Hui, aparece el gran artificio. Cuando los 6 parentescos no son armoniosos, aparecen el Xiao y el Zi. Cuando los reinos y señoríos se sumen en el desorden, aparecen los ministros Chong. Bueno, sí. Si la traducción va dirigida a un público amplio, la opción de dejar términos sin traducir en este tipo de textos exotiza la obra y dificulta grandemente su lectura. Este tipo de traducción refuerza además la idea de alteridad fundamental de China, de que la cultura china es el paradigma de lo inaccesible. Y esta idea exotizante puede resultar atractiva, puede resultar comercial incluso para las editoriales, pero no facilita el entendimiento entre culturas, que tienen más en común de lo que pueda parecer, y en cualquier caso, desde luego, no facilita el entendimiento de estos textos de la filosofía china antigua. El problema, además, afecta a otro aspecto de suma importancia. El Tao Te Ching es un texto de gran belleza formal, que se expresa en un lenguaje fluido y cadencioso, poético, que recurre con mucha frecuencia a imágenes dotadas de un gran poder de sugerencia. Su valor no solo estriba en su contenido, en su reflexión teórica, sino también y mucho en sus cualidades literarias. Una traducción que solo tenga en cuenta el contenido filosófico será forzosamente incompleta. Y ya no solo en lo que respecta al texto en su conjunto, con sus cualidades estéticas, sino en lo referente al contenido mismo que uno trata de trasladar, porque ese contenido es indisociable de su forma, como hemos visto en el caso de los juegos de palabras y de los paralelismos. Si dejamos sin traducir los términos clave, el lector que desconozca la lengua china antigua percibirá un texto extraño, quizá interesante, atractivo, misterioso, exótico, pero nunca sabrá que su lectura en chino es fluida y cadenciosa, que la mayor parte de las palabras que lo componen son palabras de uso corriente, incluso en China actual. Por mucho que luego la lectura y el chino, digamos, la lengua antigua sea muy diferente de la lengua china moderna, y por mucho que el Tao Te Ching plantee numerosísimos problemas hermenéuticos. Una traducción así ocultaría, como he dicho, al lector aspectos esenciales del texto y contribuiría a esa visión de China como una cultura en las antípodas de la occidental. ¿Es esa la labor de la traducción? Es una cuestión que se puede debatir. Como diría Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros.
he hecho unas cuantas traducciones también de narrativa china contemporánea. En esos casos mi criterio suele ser distinto porque en un mundo globalizado y en textos escritos en un lenguaje muy próximo o idéntico a la lengua hablada, los problemas que he señalado de juegos de palabras, homofonías, resonancias, paralelismos, etcétera, no suelen plantearse. En ese tipo de narrativa, además, hay numerosos neologismos. En fin, lo que se usa es más bien la lengua hablada. Puede haber excepciones, por supuesto. Entonces, ese prurito mío ya no tiene tanta razón de ser, ¿no? Hace unos meses se publicó una novela que empecé a traducir en 2019. En mi traducción el título era El zoo en la estepa. Traducción del título chino Caoyuan de Dongyuan. La editorial lo cambió por Un zoo en el fin del mundo por razones que desconozco, que imagino que son de comercialidad. Pero que yo sepa, ha respetado los términos que dejé en chino. Por ejemplo, hutong para las callejuelas típicamente pequinesas, entre otros. Es una novela repleta de referencias culturales, ya sea en forma de nombres de lugares u objetos pequineses o mongoles, porque transcurre en Mongolia Interior. Para todos ellos, para muchos de ellos dejo la forma en chino o en mongol y doy notas a pie de página. Además, el original está escrito en chino. Es decir, que las decenas y decenas de términos y nombres mongoles también están en chino. O sea, en una forma irreconocible. Irreconocible. Y quiere decir que la solución fácil habría sido poner los términos mongoles en transcripción china, en pinyin. Pero no quise. El personaje principal, por ejemplo, es un personaje americano. En chino se llama Jia Luwei, pero era Calloway, lo he puesto Calloway. Y si pongo Calloway, para el americano, ¿cómo no voy a poner los términos mongoles en mongol, ¿no? Entonces, claro, yo no sé mongol. En el mongol sé decir hola, adiós y gracias. Y es una lengua que no tiene nada que ver con el chino, pero estuve buscando, estuve buscando para cada uno, y son muchos, para cada término, cómo se dice en mongol y cómo se puede transcribir de una forma oficial, digamos. Lo cual me obligó muchas veces a pasar por el cirílico, porque el mongol de Mongolia exterior, o sea, de Mongolia, digamos, no de la Mongolia china, se escribe en cirílico. Bueno, como la novela está ambientada en la primera década del siglo XX, que es una época extremadamente revuelta y mal conocida aquí, he puesto numerosas notas a pie de página, pensadas siempre para disturbar lo menos posible la lectura y para informar eficazmente al lector sin fastidiarle su inmersión en la ficción. Entonces, este otro criterio, digamos, puede parecer contradictorio con el que he expuesto al traducir textos antiguos, pero bueno, no lo es del todo, es complementario, creo. En ambos casos trato de dar al lector en la lengua de llegada los textos de manera que las sensaciones al leerlo sean próximas a las que pueda tener el lector chino, con la misma información, a sabiendas, como se dice de Confucio, que lo que persigo es completamente imposible. En esta medida, el paratexto me parece absolutamente fundamental en la traducción de lenguas lejanas, tanto si se trata del chino antiguo como si se trata de textos en la lengua china actual. Bueno, espero, creo que me he extendido un poco, que estas experiencias de traductora hayan resultado útiles o no mortalmente aburridas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Anne-Hélène. Gracias a vosotros. Para mí era apasionante, pero... Muchas Vamos a ver, tenemos ahora como un cuarto de hora o así que podríamos dedicar a cuestiones a nuestros dos primeros intervinientes. Entonces, pues estamos abiertos a recibir la intervención del público. Aunque mientras tanto, mientras se produce, voy a aprovechar yo a hacerle una pregunta a Anne-Hélène, que es lo siguiente, algo que me ha sorprendido, bueno, que me ha llamado la atención en la traducción del Tao Te Ching que has puesto, que era la expresión oscuridad de oscuridades. Sí. Claro, oscuridad de oscuridades a lo que remite desde el español es al genitivo hebreo, el de cantares y demás, y esto... Vanidad de vanidades. La vanidad de vanidades, nada menos, etcétera. Claro, esto, que yo creo que ha sido una opción consciente tuya, nos remite al hecho de que los traductores trabajáis sobre un palimpsesto que es el de nuestra lengua, incluso con siglos de historia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, desde luego. Bueno, ya de alguna manera lo ha dicho Gabriel, ¿no? Que traducir también es un diálogo con los que no están, ¿no? O un diálogo con los muertos. Es así. Tenemos, aunque no, a veces es inconsciente, pero tenemos una mochila considerable. Y es inevitable que eso, que los que no están, digamos, se expresen de alguna manera a través de nosotros, como se expresan a través de los autores, de los escritores o de los que componen música o de los pintores, etcétera. Sí, lo creo. Gracias. ¿Alguna cuestión a nuestros...? Bueno, yo también quería apuntar que ese uso genitivo hebreo también parecía como que el propio texto lo pedía, porque que el caos fuera acuático Sí. remite al principio de la Biblia, ¿no? Ese caos primogenio Sí. del que sale todo, que es un abismo, ¿no? El teom. Sí. Y parece como que de pronto el texto te está empujando a que utilices algunas cosas, ¿no? Sí, y sin embargo, lo que hago es decir xian zhi you xian, quiere decir que es adecuado para lo que se dice en chino. Ya no es solo... O sea, que tenga resonancias no solo es inevitable, sino es verdad, pero o que produzca resonancias. Pero el texto chino ya es así. No lo estás forzando. No lo estoy estás forzando. imponiendo una Es interpretación. lo que ¿no? pide. Por eso digo que el propio texto te está pidiendo que, Exacto, sí. que obres de ese modo, ¿no? Que sigas ese curso. Exacto. Muy ¿Sí? bien. Perdona, para la retransmisión. ¿Ya está? Sí. Que digo que oyéndoos se me venía a la cabeza esa frase que ahora no recuerdo de quién es, que dice que en la traducción es un ámbito en el que los milagros se producen de forma cotidiana, ¿no? Porque viendo los problemas que habéis planteado, lo que parece imposible es que se puedan resolver y que se pueda producir ese trasvase. Pero más allá de ello, a mí lo que me gustaría subrayar un poco y preguntaros si estáis de acuerdo, es que sea en el caso del chino, donde casi esa radicalidad viene dada, o en los ejemplos que ha puesto Juan Gabriel, son casos un poco extremos de traducción. Pero yo creo que el mismo esfuerzo de hermenéutica, de reflexión sobre los matices, o sea, es importante resaltar que eso ocurre en todas las traducciones, es decir, que no hace falta irse a esto, que todos los que tenemos poca experiencia hemos tenido casos muy extremos y otros casos que no lo son tanto, pero siempre ese trabajo de reflexión, de trasvase, es constante. Lo digo también porque hay como un tópico en que parece que las únicas traducciones que son meritorias a lo mejor de aparecer en los periódicos, es aquellos que tienen un problema enorme por lo que sea, cuando en realidad el problema de traducción, en la base, a mí me parece que siempre es el mismo, con grados. Sí, absolutamente. O sea, yo he puesto como mi parte era traducción, el traductor como mediador
de las lenguas menos conocidas o de las lenguas más lejanas, he hecho lo propio, pero Gabriel, por ejemplo, tiene muchos ejemplos de traducción que ha exigido seguramente el mismo tipo de reflexión, el mismo esfuerzo, el mismo tiempo, porque además las traducciones, claro, exigen muchísimo tiempo. Y no son más meritorias las que son aparentemente más difíciles. Incluso hay traducciones de literatura infantil, por ejemplo, que exigen un trabajo extraordinario y un esfuerzo extraordinario para reflejar el espíritu y muchas veces el estilo del texto, que además juega con palabras. En la literatura infantil también suele haber canción, qué sé yo, cosas con métrica o con rima, no sé. Sí, yo traduzco habitualmente para prensa y yo considero que hago lo mismo en todos los lugares. Ante todos los textos, digamos, es la misma actitud. Algunos te exigen algo más complicado y otros menos, pero yo no veo una diferenciación entre diferentes tipos de traducción. Tienes un método, un rigor, una búsqueda de la precisión y haces lo que puedes con los abordas circunstancias. Igual, claro. Eso me recuerda a lo que dijo en alguna ocasión Miguel Sáenz, hablando de la traducción de ensayo, de textos técnicos y la literaria y tal, y él venía a decir que la traducción es la traducción. Pero es que, además, gran cantidad de la ficción contemporánea y tal está hecha con los mimbres del ensayo, de la técnica, con lo cual si uno traduce una novela, en muchos casos está también recibiendo todas las influencias de otro tipo de textos, ¿no? Es decir, que la traducción parece que es la traducción. Exactamente. Sí. Anne-Hélène, en lo que explicabas de la traducción del Tao Te Ching, por momentos parecía que hablabas de la física cuántica, de la búsqueda de cómo unir las teorías de la física cuántica con las grandes, digamos, con las grandes medidas. Entonces, esta oscuridad es la materia oscura, ¿no? Yo todo el rato que dabas esos ejemplos me venía a la cabeza pues lo que yo pobremente leo en la prensa cuando salen descubrimientos de estos, y es eso, es la materia oscura, el Big Bang. Yo veía todo eso. No sé si les ha pasado a ustedes. Nada más. Sí, al parecer hay científicos que se han interesado mucho por el Tao Te Ching, por esa razón, sí. Oppenheimer era un gran lector de los clásicos hindúes, ¿no? Del Bhagavad Gita y la mística oriental, ¿no? Sí. Montañas enteras de teorías de la traducción y dientes en el mar. Entonces, me he preguntado y te quiero preguntar ¿qué siente una traductora de chino cuando nos oye a los de inglés, francés y alemán hacer esas afirmaciones taxativas de que esto es así porque no sé cuánto y todo eso? A mí me gusta mucho siempre dialogar con traductores que trabajan, o sea, que traducen. Las teorías que puedan luego tener son producto de su trabajo, de su experiencia o de leer a otros traductores. Pero luego hay una parte de la traductología que efectivamente, o sea, yo que he trabajado, que he sido profesora en la Facultad de Traducción, a veces, me sentía como un bicho raro. O sea, una traductora en la Facultad de Traducción, no sé cómo lo experimentas tú, pero
de pronto te sentías como un poco saboteador Sí, de las otras clases, sí, ¿no? sí. Os han contado esto, ¿verdad? Pues no. Pues ahora vais a ver. Sí, efectivamente. Y ha habido colegas que son exclusivamente traductólogos, con los cuales, digamos que la comunicación era más difícil, porque en fin, nada de lo que ellos podían defender era aplicable a lo que yo opinaba o pensaba o había experimentado con mi trabajo, pero yo creo que eso le pasa a muchos traductores. Muy bien, pues si no hay alguna cuestión más, hacemos un alto hasta las 12, en el que seguiremos con las otras dos intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.